Amigos de Cusco Interview, pues en esta oportunidad el invitado de la semana es uno de los grandes artistas peruanos que tenemos en estos momentos y con quien tendremos un encuentro para que nos cuente todo sobre su historia, su trayectoria y muchos de sus proyectos a lo largo de su vida como artista plástico. Así que no se pierdan esta entrevista con Ricardo Terrones. Hola, ¿cómo están amigos de Cusco Interview? Estamos pues aquí en la Plaza San Francisco para entrevistar a uno de los grandes pintores peruanos de la década, así que quiero darle la bienvenida pues a mi paisano, además como es Ricardo Terrones. ¿Cómo estás, Ricardo? Hoy, gusto saludarte, Armando, qué gusto, de verdad que podamos tener esta oportunidad de conversar y hablar un poco sobre la exposición que se va a realizar dentro de poco acá en el Museo San Francisco. Es una oportunidad enorme de poder estar en Cusco. Esta es una muestra itinerante. Sí, es una muestra itinerante, Armando. ¿Dónde empieza y dónde va a acabar esta muestra? Esta muestra lo empecé en la ciudad de Arequipa, en el Museo Contemporáneo de Arequipa, en 2015. Lo traje a Lima este año en el mes de mayo. Ya en este mes de agosto lo estoy mostrando a Cusco, luego posiblemente lo estoy llevando a Nueva York o Miami, y en noviembre, estoy llevando a Trujillo, a la bella ciudad trujillana, para poder disfrutar ahí esta nueva... Pero luego de Arequipa se pasó ¿a dónde? A Lima. A Lima. Sí, a Lima. Y luego estamos a Cusco y posiblemente lo esté llevando dentro de poco a Nueva York o Miami. No están por concretarme esta gestión que me están realizando ya. Okay. No, pero ya tengo agendado para Trujillo y el próximo año también ya se enterarán los espacios donde se estará llevando este nuevo proyecto o menos próxima humanidad, ¿no? Pero bueno, el público cusqueño pues lo que quiere saber es quién es Ricardo Terrones, de dónde viene, a qué se dedica, no sé. Bueno, cuéntanos un poco de tu lugar, ¿no? De tu terruño llamado Chepén. Ricardo Terrones es un artista procedente de la ciudad de Chepén, donde nací, crecí y me desarrollé todo ese instinto creativo a la cual lo pude concretar en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Lima, ¿no? Es ahí donde yo ya comienzo de pronto a canalizar toda mi esencia creativa, todo ese sublime de interpretación creativa, a donde he podido llegar hoy por hoy en el Cusco que nos encontramos ahorita, ¿no? ¿Hay dentro de tu familia algún pariente cercano artista? ¿De dónde te viene la vena artística, crees tú? Yo creo que la vena artística me viene por parte de mi madre, creo, por la parte sensible en cuanto a la vida, en cuanto al humanismo. ¿Cómo se llama ella? Esperanza, ¿no? Esperanza. Sí, ella es procedente de la ciudad de Cajamarca. Yeah. Es ahí donde yo creo que por ahí nace un poco la vertiente de mi ¿Por qué dices esto? ¿Hacía algún trabajo manual? No, yo creo que sí, porque mi abuela, como toda peruana, como toda de origen peruano, fabricaba esos mantos, esas alforjas, esas cubrecamas con la técnica y tradición del Imperio Incaico cuando invadió o conquistó Cajamarca, la cultura cajamarca, ¿no? Okay. Entonces, verlo a mi abuela, eso me inspiraba mucho. Y sobre todo esos coloridos, ¿no? Esos textiles tan coloridos. Así es, esos textiles rojizos indios, rojizos tierras, amarillos ocres y colores tierras, como hoy por hoy la muestra lo van a ver. Esos colores siempre yo reflejaba. O sea, esos tonos, esos colores han quedado impregnados en tu espíritu, en tu alma. Sí, yo creo que sí, claro que sí. Y los conservas. Así es, o sea, me nace, ¿no? O sea, fluye muy naturalmente eso en mí. Y está en tu ADN, ¿no? Claro, o sea, está en ese ADN que arraigado, digamos, a esa cultura peruana, de esa identidad peruana que todo creo peruano lo tenemos, ¿no? Que todo peruano lo tenemos. Y si esa fue la función de tu madre, Esperanza, tu padre, cuéntanos un poco qué se dedicaba. Mi padre... ¿Te impulsó? ¿Fue decisivo en tu carrera? No, fue mi madre. ¿Fue ella? Sí, fue ella. Fue ella la que de pronto apostó incondicionalmente por este desarrollo artístico a la cual yo vengo desarrollándolo. Mi padre creo que más se enfocó en la preocupación de la parte económica, por el bienestar de sus hijos, para que se enfoquen en cuanto a un nuevo futuro y tengan nuevas esperanzas en su porvenir en el mañana, ¿no? Pero la que dio ese impulso, ese acotamiento para yo dar ese paso hacia la creatividad artística fue mi madre. Entonces, en función de eso, podríamos decir que había una afinidad en el lado artístico entre tú y tu madre, ¿no? Yo creo que sí, porque porque mi madre tiene una enorme sensibilidad, más allá de su desconocimiento intelectual, cognitivo, pero su sensibilidad creativa, instinto humana en cuanto a las interpretaciones de la realidad, sí lo tenía, ¿no? Por parte de mi abuela, que para mí era una gran artista, ¿no? O sea, verlo de la nada tejer un manto, de la nada hacerse una cubrecama, de la nada hacerse una alforja que ellos mismos se cobijaban con sus propias creaciones textiles, ¿no? Pues innato, ¿no? Innato, y con la misma técnica
que hoy por hoy vemos en los grandes museos donde explican cómo fabricaban los textiles, con esa misma Los técnica. tamices. Totalmente. Son como si fueran cuadros bordados, ¿no? Así es, o sea, las formas, las líneas, o sea, wow, hasta ahora están muy La calados. geometría tan perfecta. Así es, está muy grabado dentro de mí, ¿no? Ahora, Ricardo, ¿cuánto pesó el hecho de crecer en este lugar llamado pues Chepén, ¿no? Con esta policromía de los arrozales, de los verdes y también del desierto. Así es, ¿no? así es. Yo creo que pesó mucho, porque yo interactué con ese terruño maravilloso que es Chepén, con esa tierra llena de arrozales, llena de animales silvestres que son parte de esa fuente creativa en mi espíritu artístico, ¿no? Sería tu cosmovisión. Por supuesto, una cosmovisión basada en hechos reales, en hechos de experiencia, de arquetipos que están muy arraigados dentro de mi vida, ¿no? O sea, desde que era niño, desde mi infancia, adolescencia, juventud, siempre interactué con ese desértico tierra chepenana y ese arrozal inmenso, los maizales, ¿no? O sea, los frutales. Te imaginas lo bello que ha sido poder vivir en una tierra tan rica en cuanto a historia arqueológica, en cuanto a historia natural. Ha sido una fuente inagotable para mí de inspiración, ¿no? Acabas de mencionar una palabra, la parte arqueológica, y me parece, bueno, creo que todos los críticos sobre tu obra coincidimos en lo mismo, ¿no? De que hay mucho de diseños prehispánicos en tus cuadros, en tus óleos. Así es. Llevas contigo de repente también el legado mochica. Por supuesto. Y vemos justamente aquí pues el perro calato, el perro peruano, sin pelos. Claro. Déjame decirte, Armando, que nací explícitamente en una tierra arqueológica como es la sacerdotisa de Moro, que está creo que a una hora de Zipán en cuanto a esa cosmovisión andina moche, se podría decir, ¿no? Fueron fuente inagotable para mí también de inspiración, porque ver esas vasijas maravillosas de la cultura moche, estilizado sus formas, ¿no? Interpretando sus realidades en cuanto al aspecto religioso, político, sociológico, ha hecho para mí también fuente de inspiración en estos tiempos contemporáneos, siglo XXI, ¿no? Y obviamente pues nadie como los moches para plasmar pues sus escenas de pesca, sus cacerías, wow, mi hermano, rituales. Es una cosa maravillosa. Si tú miras una vasija moche, te explica cuál era su cosmovisión de vida y cómo vivía y cuán respetuoso eran de la naturaleza. Y muy especialmente su vida sexual también. Totalmente, una vida sexual llena de mucha alegría, de mucha felicidad, de mucha, se puede decir, capacidad en cuanto a la interpretación de la vida sexual, ¿no? O sea, ya imagínate que ya tenían una visión clara del mundo sexual o de la vida sexual del ser humano. Mírate, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes de Cristo a veces? Imagínate, ¿no? O sea, es una cosa maravillosa. Nuestras grandes civilizaciones no tenemos nada que envidiar a Europa. Seguramente que sí. No tenemos nada que envidiar a Europa. O sea, hoy por hoy el mundo reconoce las grandes civilizaciones de nuestro país que han tenido todo en el aspecto político, religioso y sociológico. Han sido muy organizados, con mucha jerarquía, con mucha, digamos, desarrollo científico también. Así es. Bueno, Ricardo, me dice Víctor que vayamos a la pausa, así que vamos a la pausa del programa y venimos con mucho más en la vida de Ricardo Terrones. Seguimos pues en esta entrevista muy amena, por cierto, pues con Ricardo Terrones. Ricardo, si te preguntáramos en qué momento nace ese espíritu por descubrir el mundo del arte, de la pintura, ¿cuándo crees que fue ese momento? Yo creo que como todo grande artista en la historia que se ha caracterizado siempre es desde esa temprana edad, desde la infancia, ¿no? Desde esa niñez donde uno ya comienza a interactuar con la parte creativa, con la parte de la línea, de la forma, del volumen, del color. Ya creo que eso estaba en uno ya. La historia lo corrobora. Siempre los grandes artistas que han tomado con esa disciplina, con esa entrega o con esa convicción de ser artista, creo que desde niño, ¿no? Desde niño. Más o menos qué edad puede ser. Y yo creo que... ¿Y en qué circunstancias? Y creo que, a ver, yo creo 4 o 5 años, yo hacía ya las cometas, los papelotes, ya comenzaba a hacer cometas de 2 metros, 1,5 metros. Tengo la oportunidad de haber ganado un concurso a temprana edad cuando tenía 6, 7 años, ¿no? O sea, en esos países que hoy por hoy nos dicen países tercermundistas, ¿no? O sea, en ese conglomerado de países participé y salí ganando, ¿no? Entonces, a esa temprana edad ya sentí que esa sería tu vocación finalmente. Sí, siempre lo tuve. Y tu oficio finalmente. Sí, déjame decirte, Armando, que por desconocimiento en cuanto al entorno familiar muchas veces no tenemos ese apoyo, ¿no? Y no lo juzgo ni lo prejuzgo a mi entorno familiar.
Yo tomé la decisión de pronto de dejar esto, tomar el camino de la carrera de la electricidad, de la ingeniería electrónica, ¿no? O de la ingeniería eléctrica, ¿no? Pero en ese transcurrir, digamos, de tomar ese camino que no era el que yo de pronto estaba muy identificado, encontré en Trujillo exposiciones que abrieron el panorama para ese gran desarrollo artístico que yo tenía dentro de mí. Ahí lo dejé yo la carrera de ingeniería electrónica y me trasladé a Lima a postular a la Escuela de Bellas Artes e ingresé. Y pues hoy por hoy vengo desarrollando una propuesta muy personal, muy particular, ¿no? ¿Fue lo complicado el entorno familiar tomar esa decisión? Yo creo que sí. ¿Tuviste el respaldo necesario? Ahí lo que te decía hace un momento, es complicado porque desconoce un poco el desarrollo de la plástica peruana, latinoamericana o del entorno cultural, se podría decir, ¿no? Ahí donde yo... O también puede significar que no tenían mucha confianza en que realmente pues eras un talentoso artista. No, sí lo sabían, pero desconocían, digamos, los caminos a tomar o guiar, en este caso a un niño, a un joven o un adolescente. Ellos sabían la capacidad que tenía. Bueno, luego de eso, ¿qué viene? Porque vamos a ir avanzando en el programa. Te matriculas en la Escuela Superior de Bellas Artes. E ingreso al primer paso que doy para postular, y pues me entrego totalmente y con mucha convicción a lo que quiero lograr y quiero llegar. Lo tuve muy claro, mis objetivos siempre de que ingresé a la escuela. ¿Algún maestro en particular que recuerdes con cariño? Sí, claro que sí. Recuerdo al maestro Yoshi Tokuda Fujita, creo que un profesor que me supo orientar, japonés, como buen japonés peruano, pero japonés. Nikkei. Sí, así es, ¿no? Pero quiere mucho al país. Me supo dar los lineamientos para poder avanzar y no perder el tiempo, digamos, valgan realidades en tonterías que hoy por hoy muchas veces los artistas pierden el tiempo, ¿no? ¿Consideras que tienes algo del estilo del maestro en tus líneas, en tus formas? No, yo creo que como referente en cuanto a mi propuesta, como te decía hace un momento, son las grandes civilizaciones de la cultura del norte para empezar. Y ya si miro a la parte contemporánea, ya más a estos tiempos, está el maestro Piscoya como primer referente en cuanto a mi profesor de taller. Y si voy un poquito más allá, al maestro Gerardo Chávez. Y si me voy internacionalmente, a Miquel Barceló, José Bedia, el maestro Rufino Tamayo. Son maestros que supieron darme mucha, digamos, expectativa para yo poder canalizar mis propias interpretaciones, mis propias formas, mis propios volúmenes y mi propia forma de color. Ellos sumaron y me alimentaron en una investigación que personalmente yo voy realizando paso a paso en el transcurrir de mis estudios, ¿no? Y hoy por hoy, como tú ves, mis obras van digamos, tomando esa solidez, esa madurez, como todo artista en la historia se caracteriza, ¿no? ¿Tu primera muestra individual dónde fue y cómo fue ese momento? Esa fue una cosa muy triste para mí. Mi primera muestra individual, cuando yo termino la escuela, ¿no? Doy el paso para allá, de pronto enfrentarme a la realidad, no se pudo dar por factor económico. Esa muestra lo iba a hacer en la Universidad Unifed en Lima, ¿no? Entonces, por factor económico lo dejé, a la cual me dolió mucho. Para un joven, digamos, egresado, perder una oportunidad de una muestra individual, mi hermano, es una emoción enorme. ¿Y eso se debió a que no había auspiciadores o en qué sentido no había dinero? No había dinero, ¿no? En este caso no conocía a nadie casi, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Entonces, y a partir de ahí lo hice mi primera muestra individual en el Centro Cultural Antares en Lima, ¿no? Donde era un círculo de mucha literatura, poetas, escritores. En ese espacio la hice mi primera muestra individual. ¿Consideras que eso que vemos en eso plasmado, en el bastidor, en el óleo, es tus demonios internos, es tu lenguaje propio? Más que demonios internos, son mis vivencias. Tus vivencias. Son mis raíces, es mi origen, mi principio de vida en cuanto a la interacción hombre-naturaleza, naturaleza-hombre y humanidad, ¿no? Todo eso de pronto ha sumado para yo poder en estos tiempos consolidar un lenguaje consistente, encontrando cada vez más solidez en las propuestas que yo estoy desarrollando, ¿no? ¿Consideras que ya se encontraba el estilo propio? Yo creo que sí. Me ha costado, es un proceso. Yo creo en los procesos. No creo en lo mediático, no creo en lo que de pronto das un salto cuantitativo y muchos dicen, ya la hice. No, yo creo en el proceso paso a paso, en ese proceso consistente, sólido, donde me crea una plataforma que en el transcurrir del tiempo me va a dar mucho respaldo. En ese proceso he encontrado el lenguaje que hoy por hoy tú ves en mi obra artística, ¿no? ¿Y cuándo fue tu primer salto hacia afuera del país? Eso fue en el 2012, lo hice en Quito, en Ecuador. En Quito, Ecuador, hice una muestra importante
donde se me abrió el panorama. Visité el gran museo del maestro Guayasamín, mirar esas obras, se me abre todo un mundo, ¿no? Se me abre todo ese mundo. De ahí pasé a Boston, ¿no? A Maryland, Washington, Nueva York y bueno, y otros lugares más que me han abierto la cobertura mucho más ampliamente, ¿no? Algo que también caracteriza a ti es el gran formato de tus cuadros. Por supuesto. ¿Cierto? Imagínate mirar, digamos, el gran formato del maestro Gerardo, sí. Mirar el gran formato del maestro Guayasamín, mirar el gran formato del maestro Rufino Tamayo. Son murales enormes. Enorme. Eso me alimenta, digamos, a hacer esas grandes obras que hoy por hoy la vengo desarrollando como lo hicieron las grandes culturas nuestras. Si yo miro los moches, esos grandes murales, maravilloso, las líneas, las incisiones, las interpretaciones, digamos, de su cosmovisión andina, o sea, hicieron que yo diga, caramba, si ellos lo hicieron como son nuestros peruanos, nuestros hermanos de antepasados, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Basado en hechos, en función a esa cosmovisión que ellos lo hacían y en función a mi cosmovisión mía personal. Así es. ¿No? Eso sumó y alimentó mi espíritu creativo. ¿Y en exposiciones colectivas has participado con colegas, con pintores amigos? Sí. ¿Recordar algunos de ellos? Tuve una oportunidad de participar con profesores, digamos, ya con mucha experiencia, ¿no? O sea, a ver, te puedo mencionar al maestro Pepe Coronado, ¿no? O sea, un gran acuarelista, inspirado en la historia de Lima. ¿Qué otro personaje, digamos, del ámbito nacional allá en Lima puede ser, digamos, el maestro Daniel Manta, ¿no? Okay. ¿Y qué significado tiene para ti venir aquí, justamente a esta ciudad llamada Cusco, donde tú sabes, por historia, pues estuvo la escuela cusqueña, ¿no? Así es. Uno de los grandes emblemas artísticos del país. Claro, o sea, ¿cómo no recordar al gran maestro Quispetito, ¿verdad? Así es. Es un gran maestro que en la historia lo conocemos del arte virreinal, del arte colonial. Cusco para mí es un epicentro importante de mucha trayectoria en cuanto a la cultura peruana latinoamericana universal. De acá, ¿no? Se irradió todo un arte. Y acá era el epicentro de aquí, Ecuador, Bolivia, Chile, de acá salía todo el arte colonial, el arte virreinal. Entonces para mí como contemporáneo, digamos, es importante. Y era importante tener una muestra aquí en un museo como es el Museo San Francisco, con mucha cultura, con mucha trayectoria histórica, digamos, en el arte latinoamericano universal, ¿no? Bueno, pues nos dicen que tenemos que ir a la pausa, así que vamos a irnos ahora pues, a ver tus cuadros. Pues vamos. Vamos a ver ahora tu exposición, ¿no? Vamos listo, a la pausa y venimos con mucho más con Cusco Interview. Bueno, estamos pues ya dentro del claustro del convento de San Francisco, porque aquí está justamente la muestra itinerante del gran Ricardo Terrones, justamente con quien estoy acá parado frente a tus cuadros, uno de ellos el detallito este. Cuéntanos un poco las técnicas que has empleado, Ricardo, y cómo en el tiempo has ido evolucionando, ¿no? Porque es toda una búsqueda del estilo, del concepto y de todo ello. Yo creo que la técnica personal parte de la técnica clásica, ¿no? Uh-huh. Para poder llegar a una técnica ya propiamente particular, propiamente del artista, ¿no? Esta es una técnica más enfocada en el grafismo, en el dibujo, ¿no? Una técnica que ha ido madurándose en el proceso de esa búsqueda de encontrar una propia interpretación de la forma, ¿no? Es eso, más prima el dibujo que el propio color, ¿no? Es el grafismo. ¿Y haces también el uso del acrílico o solamente en óleo o te desenvuelves con los dos, te da lo mismo? Yo empecé con el óleo, como todos, ¿no? O sea, el óleo ese es un comienzo que emociona mucho de lo que buscan encontrar en la plástica, un lenguaje, ¿no? Pasé por el óleo, el acrílico, la acuarela, el dibujo, el carbón y todas las técnicas que hoy por hoy conocemos, ¿no? Y así como has hecho también hermosos cuadros y pinturas, ¿también has incursionado en la escultura de repente o otro tipo de arte? Es más, me encanta la escultura, me encanta la cerámica, ¿no? Tengo un proyecto dentro de poco, hacer una muestra basado netamente en la cerámica propia de mi interpretación, ¿no? Pero con tu estilo propio. Así es, ¿no? O sea, es más, tengo ya un proyecto enfocado para hacer un proyecto de exposición de puramente cerámica, ¿no? Nada más. ¿Instalación? No comparto, digo, o sea, respeto, pero no, para nada. ¿Alguna razón? Se enfoca más en el contexto teórico, ¿no? Para mí esa propuesta no tiene nada que ver, digamos, con las grandes artes, que es la pintura, el dibujo, la escultura, ¿no? O sea, para mí la instalación es una cosa mediática, es una cosa, digamos, de moda, ¿no? Pero no,
Yo soy más de ese arte que trascienda, de ese arte que cale en el ser humano, que pueda interpretar dentro de su propia sensibilidad artística, ¿no? ¿Y cómo empiezan a hacer tu composición creativa? O sea, ¿qué necesita Ricardo para poder empezar a plasmar sus óleos? ¿Tienes particularmente, por ejemplo, en tu taller música selecta, te tomas un trago? ¿Qué cosa debe ocurrir para que puedas pintar? ¿O es solo inspiración de momento? No. O sea, uno entra en un proceso de investigación, un proceso, digamos, de introspección personal. Entro en un análisis. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a plantear? ¿Cómo voy a interpretar? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, sí, pero ¿qué acompaña todo eso? Sí, pongo música de fondo, una música, digamos, que me llame a un estado de concentración. Así es, ¿no? Sí lo hago, ¿no? Unas melodías, o a veces escucho, digamos, a grandes intelectuales que están de pronto en un simposio, en un discernimiento de ciertos temas, entonces voy escuchando y va fluyendo lo que yo quiero hacer, o sea, lo voy dando forma. Inconscientemente lo voy dando forma, ¿no? En el subconsciente, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Es el trabajo en sí o es el concepto? ¿Qué es lo que nace primero? No, primero para mí es el concepto. Si el concepto lo tienes claro, el resto fluye. Ya. Y si no tienes ningún tipo de concepto, simplemente estás a la nada, pues, ¿no? Ya. O sea, es importante que el concepto esté muy claro en los artistas, ¿no? O sea, tú no puedes titubear a la hora de hacer una obra. Ahora qué me va a salir, voy a hacer. No, es el concepto. Si el concepto está claro, el resto fluye. O sea, no solo es improvisar nada. No. Tiene que estar conceptualizado. No. Por eso este proyecto, Hombre, Naturaleza, Humanidad, está muy claro en mi desarrollo artístico. Sé a dónde apunto y sé por dónde caminos tomar para poder interpretar todo este... Y ya que hablas de esta muestra que tiene nombre propio, ¿por qué le pusiste eso, nombre, Hombre, Naturaleza, Humanidad? Porque creo que hoy por hoy el problema a nivel global, digamos, entre la naturaleza y el hombre está fraccionado, está distante, no está en esa unidad, en esa armonía, no hay esa reciprocidad en cuanto a la vida en sí. Entonces, para mí es importante a través de mi obra reflexionar, tomar conciencia de cuán importante es la naturaleza y cuán importantes son los seres vivos que nos rodean. Y nosotros como ser vivo racional, capaz de poder pensar, no lo hacemos de la mejor manera, más bien hacemos daño. Tu sensibilidad de artista te lleva a aportar algo, un aporte significativo a la humanidad, a la naturaleza, a este Por supuesto, mundo de crisis claro. Ecológica que tenemos. Así es, o sea, creo que mi propuesta en sí es llamar un poco la concientización a nivel global, que a través de mi obra la sociedad o la humanidad tome conciencia del caos que está hoy por hoy en la naturaleza en cuanto a la interacción entre hombre y humanidad y naturaleza. Bueno, quisiera ya para finalizar la entrevista hacerte unas preguntas un poco ya directas en este caso. ¿Tienes alguna música predilecta que te gusta mucho? Mira, te voy a ser honesto, me encantan varios artistas en cuanto a la música, escucho mucho, por ejemplo, esta gran artista francesa, Lara Fabián, ¿no? Y si me enfoco acá a nuestro medio, la música latinoamericana, ¿no? O sea, eso para mí me identifica mucho, ¿no? Un libro que te haya impactado, que leíste. Uno de los grandes libros que me impactó y me llenó mucho fue de Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos, creo. Sin plumas. Sin plumas, ¿no? O sea, esa obra caló mucho en mí, basado en hechos reales, en historias reales. O sea, él cómo narra a los niños pobres alimentarse de esos basurales. O sea, ¿Te impactó un poco eso? Por supuesto, me impactó. O sea, me hace ver la realidad de un mundo de lo que ocurre en las urbes. Así es. ¿no? Hay que ir muy lejos para vivir esas tragedias urbanas. Así es, ¿cierto? Así es, Armando, ¿no? Y para mí eso me impactó, ¿no? O sea, un pintor local, peruano, sí. Admiro mucho al maestro Gerardo Chávez, al maestro Cislo, porque enfocaron su obra en un concepto precolombino. No, Gerardo Chávez en su última etapa tiene que ver mucho con la cultura del norte, con los moches. Me hubiera gustado verlo de un comienzo, pero a veces es tarde, ¿no? A veces cuando se te abre todo ese panorama, ¿no? Pero también hay mucho detalle de pintura rupestre en su muestra. Claro, porque Gerardo Chávez, ¿no? Ese es su último. Que va mucho más allá. Claro, ese es en la década a partir de los 90 hacia adelante, ¿no? O sea, no,
Sí, lo supo encontrar de temprana edad, pero no lo supo evolucionar, no lo supo dar ese arte universal que necesita con los grandes artistas latinoamericanos, como lo hizo Guayasamín, como lo hizo Rufino Tamayo, como lo hizo Lan, como lo hizo Mata, ¿no? Entonces, eso un poco yo que me quedo en ese sinsabor con ellos, ¿no? Pero sí son respetables para mí. Muy ¿Qué satisfacciones ha traído el arte, la pintura? Mucha satisfacción. Por ejemplo. Deleitarme y disfrutar con mucha alegría cuando empiezo a hacer un formato grande. Más allá de las inconveniencias o las adversidades que yo pueda tener en el camino. O sea, ¿no? Siempre he dicho, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera enfocado mi vida en este camino del arte? Te digo honestamente. Si volvieras a nacer, ¿harías exactamente lo mismo? Si volviera a nacer, sería mucho más capaz que hoy por hoy soy en el mundo del arte, ¿no? ¿Para qué? Te lo digo con mucha humildad. ¿Y habría alguna crítica con respecto a lo que has hecho hasta ahora? Sí, me he hecho autocríticas. Hay obras que de pronto para mí no son obras. Para mí simplemente digo, bueno, el verdadero artista es aquella persona que está entre prueba y ensayo y error. Y en ese ensayo y error vas a encontrar el camino y el lenguaje que tú estás buscando. Si no estás en esa búsqueda como la ciencia está en esa búsqueda de encontrar, digamos, la solución o la perfección a ciertas investigaciones. Igual el arte. ¿Y Ricardo Terrones es perfeccionista también? Me encanta, mi hermano. Déjame decir que se podría decir un maniático de la perfección. ¿No? O sea, en el buen sentido, ¿no? O sea, mis obras tienen que llenarme las expectativas. Si no me llenan a mí, simplemente no van. Bueno, Ricardo, pues las cámaras son tuyas, despides después de tu público a nivel nacional para que te puedan pues, tener expectativa del caso de lo que vas a hacer de aquí en adelante, no sé. No, pues estoy muy agradecido al amigo Armando por esta maravillosa entrevista en su programa tan sintonizado, en donde es uno de los espacios más vistos en cuanto al desarrollo de la cultura cusqueña y nacional, ¿no? Yo agradezco a la sociedad cusqueña en poder deleitarse y poder de pronto interactuar con las obras que se están mostrando acá en el Museo San Francisco, ¿no? Y pues les invito a que visiten la muestra a partir de hoy, 17 de agosto, hasta el 10 de septiembre, donde podrán disfrutar y poder ver las interpretaciones del mundo natural con el hombre. ¿En qué lugar está? Para que la gente sepa. Invito a la sociedad cusqueña a esta muestra que se está dando en el Museo San Francisco, al lado del Colegio Ciencias. Están todos invitados. Y pues nada, con eso terminamos esta entrevista, así que no se pierdan el próximo programa de Cusco Interview.